Bien, ahora vamos a desarrollar el tema número 4, referido a la recuperación de las áreas degradadas. Vamos a hacer una caracterización del país, que es uno de los 10 países más megadiversos del mundo. De las 117 zonas divididas, del planeta, el Perú cuenta con 84 de ellas. Es el quinto país en especies de mamíferos, el primer país en especies de orquídeas, el tercer país en las especies de anfibios, el tercero país en especies de aves. Tenemos que el Parque Nacional del Mando es el lugar con mayor biodiversidad en el mundo y una serie de características que ya todos conocemos sobre el país. Tenemos que la deforestación y degradación de ecosistemas. La deforestación proyectada al 2017, estamos hablando de alrededor de 147.000 hectáreas, hay de 1,9 millones de pérdida acumulada de bosques húmedos entre el 2001 y el 2016, y ahí se muestra la gráfica, y ahí tenemos un mapa donde se concentra la mayor pérdida por pérdida de bosque a nivel país, ¿no? Tenemos que la deforestación y degradación de ecosistemas. Tenemos que la deforestación anual de bosques primarios, alrededor de 150.000 hectáreas, equivale a la emisión de 57 millones de toneladas de CO2 equivalente. Las principales actividades que generan estos son la agricultura migratoria, sobre los cultivos ilícitos, infraestructura, minería ilegal, incendios forestales, erosión hídrica y sobre el pastoreo. Esto genera lógicamente un evento climático extremo sobre sequías e incendios, la inundación, erosión del suelo. Tenemos las unidades geográficas, unidades muestrales afectadas, esto más o menos de las grillas. Tenemos que la ganadería con 8.815 cuadrículas afectadas, tenemos agricultura alrededor de 4.024 grillas afectadas, extracción forestal alrededor de 1.648 grillas cuadrículas afectadas y la minería con 562 cuadrículas afectadas. Tenemos ahí que la deforestación y degradación de ecosistemas por eventos hidroclimáticos extremos. Como se ve en la lámina, hay una concentración de pérdida en la parte de la Amazonía y en la parte sur también, que tiene que ver mucho con el cambio en la intensidad de lluvias, lógicamente que eso está asociado al ciclo hidrológico del agua. Hay eventos hidroclimáticos extremos, como los que se muestran en la parte de Perú, en la parte del norte. Hablamos sobre una concentración de estos extremos y es por ello que se vio reflejado en el año 2016. Teníamos una serie de ocurrencias de incendios forestales dentro de las áreas naturales protegidas que ha causado grandes extensiones de áreas afectadas por este tipo de eventos. Tenemos las técnicas de restauración ecológica, son las técnicas asociadas a la restauración y pueden ser pasivas o activas. Las pasivas, las referidas a la intervención humana a través de técnicas de restauración, es casi nula, baja inversión, implica eliminar o modificar los factores disturbantes, se aplica para ecosistemas que no han superado el umbral de degradación, baja degradación y alta resiliencia. Ejemplos de restauración pasiva en páramos. Tenemos cercado para eliminar el pastoreo, ocurre procesos de sucesión natural. Dentro de las activas también tenemos las pasivas activas, tenemos la intervención humana es clave para iniciar la recuperación del ecosistema degradado. Se aplica en ecosistemas que han superado un umbral de degradación y poseen trayectorias sucesionales diferentes al ecosistema original. Toma como base las características de un escenario de referencia, ejemplo, reforestación y enriquecimiento por especies nativas en zonas desprovistas de vegetación en un bosque andino. Las técnicas de restauración ecológica, tenemos entre las técnicas pasivas, tenemos eliminación de factores disturbantes, conservación in situ, establecimiento de corredores biológicos para conectar áreas naturales con áreas degradadas, cerramiento de áreas para evitar el ingreso de ganado, facilitar la sucesión secundaria, elaboración de fajas de cortafuegos, creación de refugios artificiales de fauna, control de turismo mal dirigido, sucesión ecológica. Entre las técnicas activas tenemos descompactación de suelo, instalación de biomantos o estructuras para evitar erosión, uso de fauna, traslado de tapetes de plantas o suelos ricos en semillas de sitios conservados, manejo de la vegetación, etcétera, ¿no? Ahí se está mostrando cuáles son las técnicas de restauración ecológica. Cómo identificar las mejores técnicas de restauración, dónde actuar primero. Hay escenarios: sitio A, sitio B, sitio C.
Los recursos económicos son limitados y la restauración ecológica debe centrarse en áreas donde se produzcan los mayores beneficios, ¿no? Hay que tener en cuenta que la intervención tiene que mejorar la biodiversidad, mejorar la funcionalidad en un servicio ecosistémico de interés como el recurso hídrico y proporcionar a la comunidad local de beneficios financieros, etc. La implementación de la restauración, la estrategia, tenemos una estrategia y plan de restauración de las áreas afectadas. Lógicamente se realiza un diagnóstico en el ciclo de la gestión, ¿no? Hay que realizar un diagnóstico, una planificación de restauración, la implementación de la restauración, el monitoreo y evaluación de la intervención. El diagnóstico se realiza sobre el ecosistema, hay también un componente fuerte, el componente social. La implementación se programa a corto, mediano y largo plazo a fin de conseguir los resultados deseados. La estrategia y plan de restauración de áreas afectadas, como decía, tienes el diagnóstico que se realiza sobre el ecosistema, es un componente vivo y un componente no vivo. El componente vivo estamos hablando sobre los ecosistemas, las especies, y el componente no vivo es el suelo y el régimen hídrico. La parte social es la evaluación de las interacciones del hombre y naturaleza, actividades locales que afectan los ecosistemas. Se requiere para esto evaluar las grillas de la materia de efectos por actividades antes de los incendios y justificar los cambios en las grillas. La estrategia de plan de restauración, que es cómo involucra en el diagnóstico, que involucra el diagnóstico a nivel de paisaje, a un mayor nivel de escala, la identificación de los sectores en competencia sobre los territorios afectados, a nivel de ecosistemas, identificar los efectos en los ecosistemas, cuantificar las áreas afectadas, evaluar los servicios ecosistémicos afectados y sus relaciones con la sociedad. A nivel de especie, la identificación de las especies y hábitats afectados, evaluar con respecto a su estado, evaluar en ámbitos contiguos. Tenemos la planificación de la restauración. En base a los resultados del diagnóstico se diseñará por cada NP las estrategias o técnicas, así como el diseño del mecanismo de intervención. Desarrollar sobre la base del programa presupuestal el desarrollo del componente asociado a la recuperación. Los resultados del estado de conservación a través de la materia de efectos por actividades y su actualización e incorporación a la zonificación de la ANP. Y hay que considerar también la incorporación de proyectos de inversión verde. Dentro de las estrategias del plan de restauración de áreas afectadas tenemos la implementación de la restauración a corto plazo, la planificación en detalle de las acciones a desarrollar en un POA, se determina áreas y técnicas de restauración pasiva y activa, la contratación de personal experto en restauración o capacitación de personal, intervenciones directas, tenemos que realizar la limpieza del área afectada, desarrollar medidas de emergencia, promover y desarrollar acciones de coordinación entre los sectores para lograr la participación activa de la población local, empresas, ONG, etcétera, ¿no? Dentro del primer año de la afectación. A mediano plazo hay una intervención en ecosistemas, como país debe responder o ser parte del plan RAD, paisaje, ecosistema, especie. Acciones que intervienen con la identificación de áreas potencialmente vulnerables al cambio climático. A largo plazo la restauración activa, como prioridad recuperar la cubierta vegetal, el establecimiento de áreas demostrativas de plantaciones y tratamientos silvícolas, promover investigación sobre impactos del incendio en la biodiversidad a nivel más local, estudios sobre las relaciones hombre-naturaleza a fin de identificar las oportunidades y amenazas sobre los ecosistemas y reposición de especies a su hábitat natural, etc. La estrategia y plan de restauración en áreas afectadas, como última parte de monitoreo y evaluación, hay que hacer el seguimiento de las acciones desarrolladas y retroalimentar o proponer mejoras a fin de garantizar el éxito de la restauración. Parcelas de control para evaluación de las intervenciones, evaluación del estado de conservación, cobertura de especies y servicios ecosistémicos que está referido en los planes nuestros. Bien, eso es todo. Con lo que respecta a este tema, nos volvemos a ver.